Sí, gracias, presidenta. Nosotros teníamos planteada una moción. Nosotros proponíamos instar al Departamento de Cultura del Gobierno vasco a impulsar la organización de un programa de actos de carácter cultural a lo largo del año 2012 para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Miguel de Unamuno. Ya les anuncio que finalmente hemos conseguido llegar a una transaccional que obviamente no recoge todo lo que a UPyD le hubiera gustado, pero que supone un avance y un toque de atención también, yo creo, al Gobierno vasco por el trabajo que no ha realizado en estos últimos meses. Nosotros hicimos una pregunta para respuesta escrita a la consejera de Cultura. En esa respuesta en la que nosotros le preguntábamos a la consejera de Cultura qué tenía pensado hacer el Gobierno vasco para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Miguel de Unamuno, y la verdad es que en la respuesta se demostró el pasotismo de la consejera de Cultura y en general del Gobierno vasco, que no sé si incluso se enteró del aniversario del fallecimiento de Miguel de Unamuno en el momento en que recibió la pregunta, ¿no? Quiero pensar que no. En todo caso, en la respuesta de la consejera volvió a quedar de manifiesto el pasotismo del Gobierno vasco. La señora Urgell, además, tengo que decirlo, soltó dos perlas que nos produjeron bastante tristeza y mucho sonrojo. En primer lugar, habló de que el hecho de que el Gobierno vasco pudiera organizar actos que recordaran a Unamuno y acercaran su legado a la gente, a la sociedad vasca, era algo así como una duplicidad, lo que nos pareció ciertamente lamentable, porque nosotros lo que hablábamos era de organizar actos, de hacer homenajes, de trasladar el legado de Miguel de Unamuno al conjunto de la sociedad vasca, no solo, a los bilbaínos, no solo en lo que se refiere a la villa de Bilbao, sino al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, ahí no había de ninguna manera ningún tipo de duplicidad. Y, por otro lado, otra perla que soltó la consejera fue cuando dudó de la talla de Unamuno en lo que ella dijo en el entorno de Euskadi y en temas vascos, ¿no? Lo que también quizás pudo arrojarnos cierta luz sobre las verdaderas razones de la negativa del Gobierno vasco para poner en valor la vida, la obra y el legado del intelectual vasco. Es decir, quizás no fue un olvido, sino que la razón real es que el vasco Miguel de Unamuno no casa bien con el patrón de vasco que el pensamiento políticamente bienquedante pretende presentarnos como óptimo y respetable. En todo caso, lo que nosotros pretendíamos con nuestra moción era instar al Gobierno vasco a impulsar la organización de actos, de un programa de actos de carácter cultural a lo largo de este año 2012 para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Miguel de Unamuno y con ese programa, con esos actos, con esa actuación, acercar su obra, acercar su pensamiento, su legado al conjunto de la sociedad vasca y, por lo tanto, pudieran organizarse actos y conferencias y charlas y debates y todo lo que fuera necesario también en San Sebastián, también en Vitoria, en el conjunto de Euskadi, ¿no? Esa era la idea. Repito lo que ya dije de este vasco universal durante el debate de la interpelación. Hablábamos de ese intelectual, escritor, pensador, filósofo, político, polemista, gran inconformista, hombre libre, ciudadano comprometido, ser humano contradictorio, bilbaíno, vasco, español, que no se cayó ante nada y ante nadie, lo cual le costó críticas furibundas de una sociedad ciertamente muy conservadora. Es de subrayar y recordar sus críticas contra Primo de Rivera o el propio monarca Alfonso XIII, al que llamó ganso real, y en general su espíritu crítico, su alma libre y su capacidad para ser un intelectual inconformista que hizo de la polémica una forma de vida. Nosotros pensamos muy sinceramente que a la sociedad vasca, a la sociedad en general, pero en fin, aquí estamos en el Parlamento vasco, le vendría muy bien recordar su obra y su legado. Uno de los escritores más importantes de la generación del 98, una de las grandes figuras intelectuales
españolas del siglo XX y de todos los tiempos, y uno de los intelectuales vascos más importantes de todos los tiempos, ¿no? Y por tanto parecía incomprensible que este Gobierno pues no hubiera promovido ninguna acción de homenaje y reconocimiento a esta figura. Fue algo que ciertamente nos extrañó y de ahí nuestra pregunta, de ahí nuestra interpelación y de ahí nuestra posterior moción. Es cierto que conocemos el programa de actos auspiciado por la Villa de Bilbao, con su alcalde a la cabeza, un programa de actos que nos parece fantástico, pero pensamos que el Gobierno debería haber hecho algo más para el conjunto de Euskadi y ese era el motivo de nuestra moción. Efectivamente, el programa de actos de Bilbao, que ha impulsado su alcalde, el señor Azcuna, pues nos parece ciertamente muy positivo, ¿no? Un programa cultural que incluirá visitas guiadas gratuitas por los lugares de la villa vinculados a su vida, exposiciones, conciertos, conferencias, proyecciones de libros y otros eventos. Un programa, por lo tanto, muy valioso que nosotros reconocemos, quizás destacando la exposición que el Archivo Foral acogerá entre el 29 de junio y el 14 de septiembre. En fin, una serie de actos, una serie de conferencias, de charlas que nosotros valoramos muy positivamente. Todo un abanico, por lo tanto, de actividades que analizarán aspectos distintos de la vida de Unamuno y pondrán el acento en todos los géneros literarios que cultivó el autor. Dicho esto, pues efectivamente pensamos sinceramente que el Gobierno vasco no ha estado a la altura en este asunto y finalmente hemos llegado a una enmienda de transacción con el Grupo Socialista, que dice lo siguiente: el Parlamento Vasco insta al Gobierno vasco a celebrar el 75 aniversario de la muerte de Miguel de Unamuno, apoyando y participando en los actos que el Ayuntamiento de Bilbao ha organizado para el año 2012, que es, al fin y al cabo, la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Socialista. Luego incluimos también que el Parlamento Vasco inste al Gobierno vasco a impulsar y cooperar en la organización de cuantos programas de carácter cultural y educativo, público o privado, se desarrollen a lo largo del 2012 para conmemorar este aniversario, incluyéndolo en la programación de las actividades 2012 Euskadi, Año de las Culturas, de la Paz y la Libertad. Y, finalmente, instamos también a la Universidad del País Vasco a que incluya en la programación de extensión universitaria y cursos de verano la conmemoración del 75 aniversario del fallecimiento de Miguel de Unamuno. Esta es la transaccional que finalmente hemos alcanzado. Yo me alegro que finalmente hayamos podido acordar esta transaccional. Quizás nosotros queríamos haber llegado a algo más, pero en todo caso espero que esta transaccional que finalmente hemos firmado sea votada de manera favorable por todos los grupos presentes en esta Cámara. Creo que será una buena noticia. Nada más y gracias. Sí, gracias, presidenta. Sobre todo para dar las gracias a todos los grupos por sus intervenciones, por el tono y porque finalmente pues votaremos todos de manera conjunta esta interesante enmienda transaccional. Yo tengo que insistir que efectivamente creo que el Gobierno vasco y la consejera de Cultura no han estado a la altura. La consejera de Cultura, la señora Urgell, en el debate de la interpelación no estuvo a la altura. Fue, en fin, su respuesta absolutamente decepcionante. Ya digo que, por un lado, habló de duplicidades cuando lo que se proponía era trasladar, digamos, o extender los actos ya programados por el Ayuntamiento de Bilbao al resto del País Vasco, y eso no es ningún tipo de duplicidad, sino en todo caso algo complementario para ensanchar ese tipo de actividades. Y por otro lado, porque la consejera de Cultura, y está escrito en esa interpelación, dudó de la talla de Unamuno, según dijo, en el entorno de Euskadi y en temas vascos. Eso es lo que dijo la consejera de Cultura y por eso nosotros, en fin, estamos muy descontentos con esa respuesta que se nos dio en esa interpelación. Y eso, ya digo, que está escrito. Creo que el Gobierno vasco, la consejera de Cultura, no han estado en absoluto a la altura. Estamos hablando de un intelectual vasco, español, pero sobre todo universal. Y, por lo tanto, creo que la obligación del Gobierno vasco y de la consejera era tratar de hacer algo más que lo que ya había hecho o había propuesto hacer el alcalde de Bilbao. En fin, dicho esto, dar las gracias
y tampoco me voy a extender más porque además tampoco tengo tiempo. Dar las gracias a todos los grupos y efectivamente nos alegramos de que salga adelante esta enmienda transaccional. En todo caso, el objetivo no era generar polémica, el objetivo era instar al Gobierno vasco y a la consejera de Cultura a que efectivamente hiciera algo de verdad para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Unamuno y tratar de trasladar su legado, su obra, su vida efectivamente al conjunto de la sociedad. Gracias.